La apología de Sócrates. Ciudadanos de Atenas, ignoro qué impresión habrán despertado en vosotros las palabras de mis acusadores. Han hablado tan seductoramente que al escucharlas casi han conseguido deslumbrarme a mí mismo. Sin embargo, quiero demostraros que no han dicho ninguna cosa que se ajuste a la realidad. Aunque de todas las falsedades que han urdido, hay una que me deja lleno de asombro, aquella en que se decía que tenéis que precaveros de mí y no dejaros embaucar, porque soy una persona muy hábil en el arte de hablar, y ni siquiera la vergüenza les ha hecho enrojecer al sospechar de que les voy a desenmascarar con hechos y no con unas simples palabras. Al no ser que ellos consideren orador habilidoso a aquel que solo dice y se apoya en la verdad. Si es eso lo que quieren decir, gustosamente he de reconocer que soy orador, pero jamás en el sentido y en la manera usual de entre ellos, aunque vuelvo a insistir que poco, por no decir nada, han dicho que sea verdad. Y por Zeus, que no le seguiré el juego compitiendo con frases redondeadas, ni con bellos discursos escrupulosamente estructurados como es propio de los de su calaña, sino que voy a limitarme a decir llanamente lo que primero se me ocurra, sin rebuscar mis palabras, como si de una improvisación se tratara, porque estoy tan seguro de la verdad de lo que digo que tengo bastante con decir lo justo, dígalo como lo diga. Por eso, que nadie de los aquí presentes espere de mí hoy otra cosa, porque además a la edad que tengo sería ridículo que pretendiera presentarme ante vosotros con rebuscados parlamentos propios más bien de los jovenzuelos con ilusas aspiraciones a medrar. Tras este preámbulo, debo haceros, y muy en serio, una petición. Y es la de que no me exijáis que use en mi defensa un tono y estilo diferente del que uso en el ágora, curioseando las mesas de los cambistas o en cualquier sitio donde muchos de vosotros me habéis oído. Si estáis advertidos, después no alborotéis por ello, pues esta es mi situación. Hoy es la primera vez que en mi larga vida comparezco ante un tribunal de tanta categoría como este. Así que, y lo digo sin rodeos, soy un extraño a los usos de hablar que aquí se estilan. Y si en realidad fuera uno de los tantos extranjeros que residen en Atenas, me consentiráis e incluso excusaríais el que hablara con aquella expresión y acento propios de donde se me hubiera criado. Por eso debo rogaros, aunque creo tener el derecho a exigirlo, que no os fijéis ni os importen mis maneras de hablar y de expresarme, que no dudo que las habrá mejores y peores, y que por el contrario pongáis atención exclusivamente en si digo cosas justas o no, pues en esto, en el juzgar, consiste la misión del juez, y en el decir la verdad, la del orador. Así pues, lo que sea que pase a defenderme. En primer lugar, de las que fueron las primeras acusaciones propaladas contra mí por mis antiguos acusadores, y después pase a contestar las más recientes. Todos sabéis que tiempo ha surgieron detractores míos, que nunca dijeron nada cierto, y es a estos a los que más temo. Incluso más que al propio Anitos y a los de su comparsa, aunque también esos sean de cuidado, pero lo son más atenienses, los que tomándoos a muchos de vosotros desde niños os persuadían y me acusaban mentirosamente, diciendo que hay un tal Sócrates sabio, que se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay bajo la tierra y que hace más fuerte el argumento más débil. Estos son de entre mis acusadores a los que más temo por la mala fama que me han creado, y porque los que les han oído están convencidos de que quienes investigan tales asuntos tampoco creían
que existían dioses. Y habría de añadir que estos acusadores son muy numerosos y que me están acusando desde hace ya muchos años, con el agravante de que se dirigieron a vosotros cuando erais niños o adolescentes y por eso más fácilmente manipulables, iniciando un auténtico proceso contra mí, aprovechándose de que ni yo ni nadie de los que hubieran podido defenderme estaban presentes. Y lo más desconcertante es que ni siquiera dieron la cara, por lo que es posible conocer todos sus nombres, a excepción de cierto autor de comedias. Esos, pues, movidos por envidias y jugando sucio, trataron de convenceros para que, una vez convencidos, fuerais persuadiendo a otros. Son indiscutiblemente difíciles de desenmascarar, pues ni tan solo es posible hacerles subir a este estrado para que den la cara y puedan ser interrogados, por lo que me veo obligado, como vulgarmente se dice, a batirme contra las sombras y a refutar sus argumentos sin que nadie me replique. Convenid pues conmigo que dos son los tipos de acusadores con los que debo enfrentarme, unos los más antiguos y otros los que me han acusado recientemente. Por ello, permitidme que empiece por desembarazarme primero de los más antiguos, pues fueron sus acusaciones las que llegaron antes de vuestro conocimiento y durante mucho más tiempo que las recientes. Aclarado esto, es preciso que pase a iniciar mi defensa para intentar extirpar de vuestras mentes esta difamación, que durante tanto tiempo os han alimentado y por poco tiempo se me ha concedido. Esto es lo que pretendo con mi defensa, confiado en que redunde en beneficio mío y en el vuestro, pero no se me escapa la dificultad de la tarea. Sin embargo, que la causa tome los derroteros que sean gratos a los dioses. Lo mío es obedecer la ley y abogar por mi causa. Remontémonos pues desde el principio para ver cuál fue la acusación que dio origen a esta mala fama de que gozo y que ha dado pie a Melito para iniciar este proceso contra mí. Imaginémonos que se tratara de una acusación formal y pública y oímos recitarla delante del tribunal. Sócrates es culpable porque se mete donde no le importa, investigando en los cielos y bajo la tierra. Practica hacer fuerte el argumento más débil e induce a muchos otros para que actúen como él. Algo parecido encontraréis en la comedia de Aristófanes, donde un tal Sócrates se pasea por la escena, vanagloriándose de que flotaba por los aires, soltando mil tonterías sobre asuntos de los que yo no entiendo ni poco ni nada. Y no digo con ánimo de menosprecio, no sea que entre los presentes haya algún aficionado hacia tales materias y lo aproveche Melito para entablar un nuevo proceso contra mí por tan grave crimen. La verdad es, que nada que con tales cuestiones, y reto a la inmensa mayoría para que recordéis si en mis conversaciones me habéis oído discutir o examinar sobre tales asuntos, incluso que os informéis los unos de los otros, entre todos los que me hayan oído alguna vez, publiquéis vuestras averiguaciones. Y así podréis comprobar que el resto de las acusaciones que sobre mí se han propalado son de la misma calaña. Pero nada de cierto hay en todo esto, ni tampoco si os han contado que soy de los que intentan educar a las gentes y que cobran por ello. Y también puedo probar que esto no es verdad. Y no es que no encuentre hermoso el que alguien sepa dar lecciones a otros. Si lo hacen como Gorgias de Leontinos, o pródicos de Zeus, o Hipias de Élide, que van de ciudad en ciudad, fascinando a la mayoría de los jóvenes y a muchos otros ciudadanos que podrían escoger libremente y gratis.
la compañía de muchos otros ciudadanos y que, sin embargo, prefieren abandonarles para escogerles a ellos para recibir sus lecciones por las que deben pagar y aún más restarles agradecidos eternamente. Y me han contado que corre por ahí uno de esos sabios naturales de Paros y que precisamente ahora está en nuestra ciudad. Coincidió que me encontré con el hombre que más dinero se ha gastado con estos sofistas, incluso mucho más él, solo que entre el resto juntos. A este que tiene 2 hijos, como sabéis, le pregunté: Calías, si en lugar de estar preocupado por 2 hijos, los estuvieras por el amaestramiento de 2 potrillos o 2 novillos, ¿no sería fácil mediante un jornal encontrar un buen cuidador? Este debería serlos aptos y hermosos según la posibilidad de su naturaleza, y seguro que escogerías al más experto conocedor de caballos o a un buen labrador. Pero, puesto que son hombres, ¿a quién has pensado confiarlos? ¿Quién es el experto en educación de las aptitudes propias del hombre y del ciudadano? Pues me supongo que lo tienes todo bien estudiado. Por el bien, por mor de estos 2 hijos que tienes, ¿hay alguien preparado para tal menester? Claro que lo hay, respondió. ¿Quién? ¿Y de dónde? ¿Y cuánto cobra? Le acosé. Oh, Sócrates, se llama Evenos y es de Paros y cobra 5 minas. Y me pareció que este tal Evenos puede sentirse feliz si de verdad posee este arte y lo enseña tan convincentemente. Pues si yo poseyera este don me satisfaría y orgullosamente lo proclamaría. Pero en realidad es que no entiendo nada sobre esto. Puede que ante eso alguno de vosotros me interpele. Pero entonces, Sócrates, ¿cuál es tu auténtica profesión? ¿De dónde han surgido estas habladurías contra ti? Porque ni no te dedicas a nada que se salga de lo corriente, en meterte en lo que no te concierne, o se habría originado esta pésima reputación y tan contradictorias versiones sobre tu conducta. Explícate de una vez para que no tengamos que darnos nuestra propia versión. Esto sí que me parecería razonable y sensato, y por ser cuerdo quiero pasar a contestarlo para dejar bien claro de dónde han surgido estas imposturas que me han hecho acreedor de esta notoriedad tan molesta. Escuchadlo, quizá alguno se crea que me lo toma a guasa, sin embargo, estad seguros de que solo os voy a decir la verdad. Yo he alcanzado este popular renombre por una cierta clase de sabiduría que poseo. ¿De qué sabiduría se trata? Ciertamente que es una sabiduría propia de los humanos. Y en ella es posible que yo sea sabio, mientras que por el contrario, aquellos a los que acabo de aludir quizá también sean sabios, pero lo serán en relación a una sabiduría que quizás sea extrahumana, o no sé con qué nombre calificarla. Hablo así porque yo desde luego que esa no la poseo ni sé nada de ella, y el que propale lo contrario o miente o lo dice para denigrarme. Atenienses, me orgullo, aunque os parezca que estoy dando autobombo. Lo que os voy a contar no serán valoraciones sobre mí mismo, sino que os voy a remitir a las palabras de alguien que merece vuestra total confianza y que versan precisamente sobre mí, sobre mi sabiduría, si es que poseo alguna, y cuál sea su índole. Os voy a presentar el testimonio del propio dios de Delfos. Conocéis sin duda
a Querofonte, amigo mío desde la juventud, compañero de muchos de los presentes, hombre democrático. Con vosotros compartió el destierro y con vosotros regresó. Bien conocéis con qué entusiasmo y tosudez emprendía sus empresas. Pues bien, en una ocasión, mirad a lo que se atrevió. Fue a Delfos a hacer una especial consulta al oráculo de Delfos, y os vuelvo a pedir calma, oh atenienses, y que no me alborotéis. Le preguntó al oráculo si había en el mundo alguien más sabio que yo, y la pitonisa respondió que no había otro superior. Toda esta historia la puede avalar el hermano de Querofonte, aquí presente, pues sabéis que él ya murió. Veamos con qué propósitos os traigo a relación estos hechos. Mostraros de dónde arrancan las calumnias que han caído sobre mí. Cuando fui conocedor de esta opinión del oráculo sobre mí, empecé a reflexionar qué quiere decir realmente el Dios, qué significa este enigma. Porque yo sé muy bien que sabio no lo soy. ¿A qué viene, pues, el proclamar el que lo soy? Y que Él no miente, no solo es cierto, sino que incluso ni las leyes del cielo se lo permitirían. Durante mucho tiempo me preocupé por saber cuáles eran sus intenciones y qué era lo que en verdad quería decir. Más tarde, y muy a desagrado, me dediqué a descifrarlo de la siguiente manera. Anduve mucho tiempo pensativo. Al fin entré en casa de uno de nuestros conciudadanos, que todos tenemos por sabio, convencido de que era el vacío. Pues pensé, este es más días que yo. No me obliguéis a que di su nombre, va con decir que se trataba de un renombrado político. Y al examinarlo, ved ahí lo que experimenté. Tuve la primera impresión de que parecía mucho más sabio que muchos otros, y que sobre todo él se lo había creído, pero que en realidad no lo era. Intenté hacerle ver que no poseía la sabiduría que él presumía tener. Con ello no solo me gané su inquinia, sino también la de sus amigos, y partí, diciéndome para mis cabales: ninguno de los dos sabemos nada, pero yo soy el más sabio porque yo por lo menos lo reconozco. Así que pienso que en este pequeño punto, justamente sí que soy mucho más sabio que él, que lo que no sé, tampoco presumo saberlo. Y de allí pasé a saludar a otro de los que gozaban aún mayor fama que el anterior, y llegué a la misma conclusión. Y también me malquisté con él y con sus conocidos, pero no desistí. Fui entrevistando uno tras otro, consciente que solo me acarrearía nuevas enemistades, pero me sentía obligado a llegar hasta el fondo para no dejar sin esclarecer el mensaje del Dios. Debía llamar a todas las puertas de los que se llamaban sabios, con tal de descifrar todas las incógnitas del oráculo, y voto al perro, y juro, porque estoy empezando a sacar la luz, la verdad, que esta fue la única conclusión. Los que eran reputados o se consideraban a sí mismos como los más sabios, fue a los que encontré más carentes de sabiduría, mientras que otros que pasaban por inferiores los superaban. Permitid que os relate cómo fue aquella mi peregrinación, que cual emulación de los trabajos de Hércules llevé a cabo para asegurarme de que el oráculo es irrefutable. Después de los políticos, acosé a los poetas. Me entrevisté con todos, con lo que escriben poemas,
con lo que componen ditirambos o practican cualquier género literario, con la persuasión de que aquí sí me encontraría totalmente superado, por ser yo muchísimo más ignorante que uno cualquiera de ellos. Y así pues, escogiendo las que me parecieron sus mejores obras, les iba preguntando qué es lo que querían decir. Intentaban descifrar el oráculo y al mismo tiempo ir aprendiendo algo. Pues sí, Ciudadanos, sí, me da vergüenza deciros la verdad, pero hay que decirla. Cualquiera de los allí presentes se hubieran explicado mucho mejor sobre ellos que sus mismos autores. Pues pronto descubrí que la obra de los poetas no es fruto de la sabiduría, sino de ciertas dotes naturales y que escriben bajo inspiración. Como les pasa a los profetas, adivinos, que pronuncian frases inteligentes y bellas, pero nada es fruto de su inteligencia y muchas veces lanzan mensajes sin darse cuenta de lo que están diciendo. Algo parecido opino que ocurre en el espíritu de los poetas. Sin embargo, me percaté de que los poetas, a causa de este don de las musas, se creen los más sabios de los hombres. Y no solo en estas cosas, sino en todas las demás, pero que en realidad no lo eran. Y me alejé de allí, convencido de que también estaba por encima de ellos. Lo mismo que ya antes había superado a los políticos. Para terminar, me fui en busca de los artesanos, plenamente convencido de que no sabía nada yo y que en estos encontraría muchos y útiles conocimientos. Y ciertamente que no me equivoqué. Ellos entendían en cosas que yo desconocía. Por tanto, en este aspecto eran mucho más expertos que yo, sin duda. Pero pronto descubrí que los artesanos adolecían del mismo defecto que los poetas, por el hecho de que dominaban bien una técnica y realizaban bien su oficio. Cada uno de ellos se creía entendido no solo en esto, sino en el resto de las profesiones, aunque se tratara de cosas muy complicadas, y esta petulancia, en mi opinión, echaba a perder todo lo que sabían. Estaba hecho un lío, porque intentando interpretar al oráculo de Delfos, me preguntaba a mí mismo si debía juzgarme tal como me veía, ni sabio de su sabiduría, ni ignorante de su ignorancia, o tener las dos cosas que ellos poseían. Y me respondí a mí mismo y al oráculo que me salía mucho más a cuenta permanecer tal cual soy. En fin, oh atenienses, que como resultado de esta encuesta me encuentro que por un lado me he granjeado muchos enemigos y odios profundos y enconados como los haya, que han sido causa de esta aureola de sabio con que me han adornado y que han encendido tantas calumnias. En efecto, quienes asisten accidentalmente a alguna de mis tertulias se imaginan quizá de que yo presumo de ser sabio en aquellas cuestiones en que yo someto a examen a los otros. Pero en realidad, solo el Dios, el sabio, lo que quiere decir el oráculo es simplemente que la sabiduría humana poco o nada vale ante su sabiduría divina. Y sí, me ha puesto a mí como modelo, es que simplemente se ha servido de mi nombre como para poner un ejemplo. Entre vosotros, es el más sabio, oh hombres, aquel que como Sócrates ha caído en la cuenta de que en verdad su sabiduría no es nada. Es por eso sencillamente por lo que voy de aquí para allá, investigando en todos los que me parecen sabios, siguiendo la indicación del Dios, para ver si encuentro una satisfacción a su enigma, ya sean ciudadanos atenienses
o extranjeros, y cuando descubro que no lo son, contribuyo con ello a ser instrumento de Dios. Ocupado en tal menester, da la impresión de que me he dedicado a vagar y que he dilapidado mi tiempo, descuidando los asuntos de la ciudad, incluso los de mi familia, viviendo en la más absoluta pobreza, por preferir ocuparme del Dios. Por otra parte, ha surgido un grupo de jóvenes que espontáneamente me siguen y que son los que disponen de mayor tiempo libre por proceder de familias acomodadas, disfrutando al ver cómo someto a interrogatorios a mis interlocutores, y en más de una ocasión se ponen ellos mismos a imitarme, examinando a las gentes. Y es cierto que han encontrado a un buen grupo de personas que se pavonean de saber mucho, pero que en realidad poco o nada saben, y en consecuencia los ciudadanos examinados y desembaucados por estos se encorajinan contra mí, y no contra sí mismos, que sería lo más lógico. De aquí nace el rumor de que corre por ahí un cierto personaje llamado Sócrates, de lo más siniestro y malvado, corruptor de la juventud de nuestra ciudad. Pero cuando alguien les pregunta qué es lo que en realidad enseño, no saben qué responder, pero para no hacer el ridículo echan manos de los tópicos sobre los nuevos filósofos que investigan lo que hay cielo y bajo la tierra, que no creen en los dioses, y de saber hostigar para hacer más fuerte los argumentos de los débiles. Todo ello, antes de decir la verdad, es una y muy clara, la verdad, que tiene un barniz de saber, pero que en realidad no sabe nada de nada. Y como, en mi opinión, con gente susceptible y quisquillosa, amén, de numerosa, y que cuando hablan de mí se apasionan y acaloran, os tienen los oídos llenos de calumnias graves, durante largo tiempo alimentadas, y de entre estos es de donde han surgido Melito y sus cómplices Anito y Licón. Melito en representación de los resentidos poetas, Anito en defensa de los artesanos y políticos, y Licón en pro de los oradores. Así pues, me maravillaría, como ya dije anteriormente, de que en el poco tiempo que se me otorga para mi defensa fuera capaz de desvanecer calumnias tan bien arraigadas. Esta es, oh atenienses, la pura verdad de lo sucedido, y os he hablado sin ocultar ni disimular nada, sea importante o no. Sin embargo, estoy seguro que con ello me estoy granjeando nuevas enemistades. La calumnia me persigue, y estas son sus causas. Y si ahora, o en otra ocasión, queréis indagarlo, los hechos os confirmarán que es así. Por lo que hace referencia a las acusaciones aducidas por mis primeros detractores, con lo dicho basta, para mi defensa ante vosotros.